Siempre hay una presencia exquisita cuando nos acercamos a adorar y alabar el nombre del Señor. Ahí en donde usted se encuentra, su casa, donde usted esté, levante un momento sus manos. Déjeme aprovechar esto rico que está en el ambiente. Levante sus manos. Que su casa sea un altar. En estos minutos, adórele un momento al Señor. Dígale: Señor, te amo. Señor, mi vida te pertenece a ti. Mi vida es tuya, Señor. Podemos sentir tu espíritu, podemos sentir tu gloria. Podemos sentir, Señor, ese fuego abrasador rodeándonos. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú estás con nosotros. Tu presencia es tan dulce, tan exquisita. No hay nada en la tierra que se compare a tu presencia, Espíritu Santo. Cuán bello eres, cuán hermoso eres. Es delicioso poder estar cerca de ti. No podríamos vivir sin estos momentos. Cuando tú te haces presente, Señor, las cosas cambian. Cuando tú te haces presentes, el entorno se transforma. Oh, kanama prando sokoto protos to kanama pranda lavasu. Y kanama pranda lavasu que terebe. Y kanama bai. Y karalabai. Tan dulce es tu presencia, tan exquisita es tu presencia. Mi corazón te anhela. Tú eres la nube que va guiándome. Tu palabra es la antorcha encendida que alumbra mi camino. Deleítate en mí, deleítate en tu pueblo, amado Señor. Cuando su presencia está, Dios sana corazones, Dios sana almas. Oh, dulce eres tú. Y kanama pranda lava so kanama praira. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Venimos orando, Señor, en ese momento. Tú has provocado este tiempo, Señor, para que nuestra casa se convierta en un altar donde podemos estar tú y yo, nosotros y tu presencia. Atrae tu divina palabra, atrae tu buena palabra, Señor. Danos un espíritu de revelación, danos un espíritu de discernimiento. Padre bendito, atrae el entendimiento sobre tu pueblo. Permítenos alcanzar, Señor, la estatura, Señor. Permítenos alcanzar la medida la cual tú nos has llamado, Señor. Yo vengo orando, Padre, con esta unción tan especial por los enfermos. Si hay un enfermo que me está viendo, que está en su lecho, está en su cama, está recuperándose,
Espíritu Santo, te pido que pongas tu mano de sanidad. Incluso si no se sabe cuál es la enfermedad y estás tirado en la cama, Señor, da revelación para que se sepa y que tú pongas tu mano de sanidad, Señor. En el nombre de Jesús extendemos, Padre, nuestra oración, Padre, a aquellas personas que están en los hospitales, aquellas personas que están enfermas de COVID, Señor, aquellas personas, Padre, que están padeciendo. En el nombre de Jesús, pon tu mano, levántalas, Señor, restáuralas, dales vida, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, la expulsamos ahora mismo en el nombre de Jesús. El yugo se pudre a causa de la unción, y todo yugo ancestral que ha venido sobre cualquier persona, yugo de enfermedad que viene de generación en generación, te pido que se pudra a causa de la unción. Ahora en el nombre de Jesús apelamos a tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, Padre. Y hoy estrenamos una, apelamos a esa misericordia poderosa. En el nombre de Jesús, aquellos que están pasando problemas, Padre bendito, matrimoniales, Señor, aquellos que están pasando problemas sentimentales, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano ahora, Señor, que reciban el consuelo de tu Espíritu, que reciban el consuelo tuyo, Padre. Aquellos que están pasando problemas espirituales, Señor, que se están alejando de ti, pero no quieren, Padre, yo te pido que los ates al altar para que no se despeguen de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando problemas económicos, aquellos que están pasando problemas, Padre, que no encuentran trabajo, Padre, ábrele la puerta. En el nombre de Jesús te lo pido, ábrele la puerta. Echamos mano de la promesa de Jesús. En el nombre de Cristo, gracias, gracias, gracias. Dale un momento, gracias al Señor. Dile gracias porque ya está la respuesta. Gracias porque por la fe creo que esto ya está respondido. Señor, te damos gracias porque por la fe creemos que la respuesta ha llegado. Por la fe creemos que la sanidad ha llegado. Por la fe creemos que la bendición y la prosperidad ha llegado. Por la fe creemos que la restauración ha llegado. Por la fe creemos y por eso te damos gracias. Te damos gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Rey de Reyes por su fidelidad tan grande, por su misericordia. Bendito sea Dios, hermano, que nos da la oportunidad de poder estar con todos ustedes en este día martes, altar en casa. Le pido por favor que comparta ahí en las redes, en los medios, para que podamos llegar con este mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Amén. En esa oportunidad el Señor puso en mi corazón que habláramos de algo que concierne precisamente a lo que es la venida del Señor. Y una de las cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender es a poder trabajar en dar la estatura, en dar la medida que el Señor nos ha pedido para ese día. Sabemos que el encuentro, el retorno de nuestro Señor está pronto. Todo, hermanos, se está dando poco a poco y la iglesia tiene que estar en autos de esa preparación. Sin embargo, en este año se nos ha proclamado el año de la recuperación. Y este año de la recuperación, hermano, nos ha bendecido tanto que podemos decir que Dios nos va a recuperar el nivel que teníamos espiritualmente. Había mucha gente que por la pandemia, por el caos, por la tribulación que hubo pasando en el mundo, bajó su nivel espiritual, bajó su nivel de oración, bajó su nivel de conexión con Dios. Pero en este tiempo Dios lo que quiere es que recuperemos esa medida, que recuperemos ese nivel espiritual a lo cual fuimos llamados. Yo no sé si usted cree que usted es un águila, pero yo creo en mi corazón que en esta congregación
no estamos pastoreando, hermano, aves de carroña, aves que están sembradas en la tierra. En esta congregación es un nido de águilas y usted es un águila. Por lo tanto, el águila está diseñada para estar en las alturas. Entonces Dios te está llamando en este tiempo a que recuperes el nivel espiritual que tenías. Tú ya no tienes que estar más abajo, ya no tienes que estar más, hermano, luchando con la carne, sino que es tiempo de recuperar la vida del espíritu. Entonces hay una medida, hay una estatura, hermano, que tenemos que alcanzar. Y para irme introduciendo, acompáñenme al libro de Efesios capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice la escritura. Usted sabe muy bien, el verso 11 dice: a unos el Señor constituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, pastores y maestros. Pero mire el versículo 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ok, usted puede ver ahí muy bien, dice que los 5 ministerios están para capacitar a quienes, a los santos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van? ¿Quiénes son los que van a hacer la obra del ministerio? ¿Los 5 ministerios o los santos que se dejaron capacitar? Según lo que yo veo acá, los santos que se dejaron capacitar son los que tienen que hacer la obra del ministerio. O sea, los 5 ministerios estamos establecidos por Dios para equipar, para preparar, para perfeccionar, para hacer que la iglesia llegue a un nivel. Pero específicamente hay un grupo primario a quien hay que capacitar. Y ese grupo primario es a los santos. Usted es un santo, amén. Yo no sé cuánto lo creen, pero usted está apartado para el Señor. Usted está apartado, hermano. Usted ya está marcado por Él. Por eso usted no tiene que tener miedo de que la marca de la bestia, o que me van a marcar. Porque si fuera por nuestros propios méritos, hermano, y por causa de la ignorancia, hermano, de nosotros, hermano, eso no podría depender de nosotros, porque sin lugar a dudas nos marcarían por ignorancia. Pero Dios no va a permitir que a sus marcados los marquen, ¿me entiende? Usted está marcado ya por el Señor, por lo tanto usted ya es santo para Él, usted ya está apartado para Él, para nadie más. Entonces usted se tiene que dejar equipar, usted se tiene que dejar preparar por el Señor. Pero específicamente Dios ha levantado 5 ministerios, 5 unciones para equiparlo a usted y para que usted haga la obra del ministerio. Ok, esto creo que lo sabemos muy bien. Y cuando hay santos siendo equipados, mire lo que pasa: edifican el cuerpo de Cristo. Necesitamos los ministros equipar a los santos, y que cuando ya hayan esos santos equipados, una repercusión va a ser que el cuerpo de Cristo será edificado. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros estamos congregándonos, nosotros estamos viniendo a la iglesia, nos estamos conectando, no para que el hombre nos mire, sino que nos estamos equipando, nos estamos congregando, nos estamos conectando aún virtualmente para llegar a la medida. Hay una medida que hay que alcanzar, hay una medida, hay una estatura que hay que llegar. Hermano, definitivamente no la hemos alcanzado, pero hay un nivel, hay una medida, hay una estatura que hay que alcanzar, y ese nivel es la plenitud de Cristo. Ok, ahora yo le quiero hablar en esta noche alcanzando la estatura, porque la iglesia, antes de irse en el arrebatamiento, tiene que alcanzar la estatura. Nosotros tenemos que alcanzar la estatura, tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que alcanzar el nivel, tenemos que alcanzar, hermano, sobrepasar el estándar de un cristiano normal, superar y romper los límites, porque eso es la estatura de la plenitud
de Cristo, romper los límites de un cristiano tradicional, romper los límites de un cristiano, hermano, estándar, romper la medida estándar, ir más allá. Por eso la Biblia siempre habla, y Cristo vino a enseñarlo, que hay que dar algo extra, hay que dar la milla extra, hay que dar la medida extra, porque eso es alcanzar la estatura. Ok, entonces, para ir introduciéndome un poquito más, acompáñeme al libro de Levítico. Mire lo que dice el libro de Levítico. Levítico capítulo 21 versículo 16. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento a su Dios. Ninguno. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego. Ok, quiero que paremos acá. Aquí nos está diciendo: ninguno de estos podrá recibir el alimento. Ellos podían recibir, hermano, como tribu sacerdotal, disfrutar, comer y estar, pero lo que no podían hacer era ofrecer el alimento, era dar el alimento. O sea, había un nivel, había, hermano, ¿cómo le digo? Un control de seguridad para aquellos que ofrecen el alimento. Y mire lo que dice acá: ningún varón ciego, o sea, nadie que sea ciego puede dar el alimento del Señor. Entonces hay gente que no está capacitada para poder dar, para poder repartir, porque no tiene, hermano, el control de calidad, no mira espiritualmente. Ningún cojo. ¿Sabe cómo puedo yo ver a alguien que es cojo espiritualmente? Que podemos decir, un cojo espiritualmente es aquel que tiene una pierna con Dios y otra en el mundo. Entonces está cojo espiritualmente. Sigue diciendo: ningún mutilado. En otras versiones el mutilado le dicen: ninguno que tenga su rostro deformado. ¿Cuántas veces, hermano, la gente se acerca delante de la presencia de Dios con su rostro demudado, como lo que le pasó a Caín, que Dios le dijo: Caín, a la puerta está. Y entonces de ahí Dios le dice: ¿por qué está demudado tu rostro? Y entonces Caín no quiso abrir su alma con Dios. Hay mucha gente que se acerca delante de la presencia de Dios con su rostro demudado, y Dios dice: voy a trabajar tu rostro para que te aprendas a acercar a mí, porque nadie puede acercarse, nadie puede ofrecer a mí si tiene mutilado su rostro. Sigue diciendo: alguien sobrado, ni alguien que tiene, ni a alguien que le falta, ni a alguien que le sobra. Entonces tiene que haber un control de calidad espiritual. Versículo 19 dice: ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado. Pero aquí está donde me quiero detener, donde dice: o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o que esté castrado. Pero lo que me llama la atención es esto que le subrayé aquí y esto: nadie se acercará para ofrecer a Dios si está enano. Y la pregunta aquí del millón es, con todo respeto, no estoy hablando físicamente, porque físicamente me paso llevando, pero la pregunta aquí es: ¿cuántos enanos espirituales hay? ¿Cuánta gente, hermano, no ha crecido desde que se convirtió al Señor? ¿Cuánta gente, hermano, no ha avanzado, no ha desarrollado? ¿Y sabe qué? Es un problema que tiene la estructura ósea. Es personas que no recibieron doctrina, que no se alimentaron, que su estructura ósea no se afirmó, por lo tanto no pudo crecer. Y entonces Dios dice: ninguno que sea enano puede ofrecer a mí la ofrenda, puede ofrecer, puede acercarse a mí.
Entonces lo que tenemos que hacer es, hermano, decirle a la iglesia, ministrar a la iglesia y decirle: es tiempo de que crezcamos. Y ¿sabe qué es una de las bendiciones de crecer? Que todo lo que crece se multiplica, todo lo que crece se ensancha. El árbol, hermano, primero tuvo que crecer en profundidad, de ahí tuvo que crecer en altura, y de ahí, cuando ya crece, se empieza a ensanchar el follaje. Yo te vengo a decir de parte de Dios: estamos viviendo un tiempo de crecimiento, hermano, y de ahí del crecimiento viene el ensanchamiento y la multiplicación. Porque si no, el árbol no tiene, hermano, la estabilidad para soportar lo que se va a ensanchar. Usted puede darse cuenta, hermano, en eso. Entonces, es tiempo de que los enanos crezcan. Es tiempo de que aquellos que tienen baja estatura espiritual, su nivel espiritual esté bajo, porque estar enano es figura de que tiene su nivel espiritual bajo. Es tiempo de crecerlo, es tiempo de aumentarlo. Ok, ahora sí, ¿cómo crecemos espiritualmente? Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Cómo crezco espiritualmente? Dad y os será dado. Ok, mire lo que dice aquí el Señor: dad y os será dado. Medida buena, medida, estamos hablando de alcanzar una medida. Ok, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en nuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Ok, entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? Hay un principio que aparece en lo que estamos leyendo: dad y se os será dado. Entonces, en la medida que demos, eso es lo que vamos a ir recibiendo. Y cuando recibimos, nuestra medida va aumentando. Entonces, hay gente que no aumenta espiritualmente, hay gente que no desarrolla espiritualmente, hay gente que no crece porque no da. Y no solamente estoy hablando de darle a Dios lo que es de Dios, sino que estoy hablando de darle al pueblo, de ministrar los dones al pueblo. Hay gente que retiene sus dones, hay gente que retiene la palabra, la profecía, sabe que Dios lo usa en profecía, sabe que Dios lo usa en intercesión, sabe que Dios lo usa en X o Y área, y retiene los dones. Entonces esa persona se queda enana porque no da. Y Dios dice: no le voy a dar porque no da. Podría decir alguien ahí: hermano, yo dejé de profetizar porque el Señor me dejó de hablar. Pero no es así. Tú tienes un don de profecía. Lo que pasa es que lo dejaste de usar. Por eso Dios ya no te dio mensaje, porque Dios da al que da. Dad y se os dará. Entonces, en el nombre de Jesús, es tiempo de dar, es tiempo de dar. Si queremos crecer, es tiempo de dar. ¿Qué vamos a dar? Lo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia: de gracia recibiste, ahora da de gracia. ¿Qué te ha dado el Señor? Tuviste sanidad, Dios te sanó, ahora ora por los enfermos. ¿Qué más te dio? ¿Qué más te dio el Señor? Restauró tu hogar, restauró tu matrimonio, ahora haz lo mismo. ¿Qué más te dio el Señor? Te liberó, ahora da lo mismo. ¿Qué más hizo el Señor? Te ha prosperado, ahora da, reparte al necesitado. Te dio fe, es tiempo de creer por los demás también. Te dio palabra, te dio enseñanza, es tiempo de darla. Profecía, tiempo de dar. En la medida de que demos, Dios nos va a dar. Amén. Y entonces nuestra medida va a crecer. Ok, la pregunta aquí, y alguien diría: hermano, pero yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada en mis manos, ¿y ahora qué le doy al cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo aportar yo espiritualmente? Porque estamos hablando espiritualmente. Entonces Dios te dice, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Sabe que cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, Moisés dijo: Señor, mejor elige a alguien más, yo ni hablar puedo? Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, ¿sabe qué me gustaba del Señor? Y en ese diálogo que tuvo Dios con Moisés, ¿sabe qué me gustó del Señor? Que Moisés le hacía preguntas y Dios omitía las respuestas a esas preguntas
diciéndole otra cosa. O sea, Dios no le estaba tomando en cuenta lo que Moisés le estaba diciendo. Entonces Moisés le decía: Señor, soy tartamudo. Y entonces el Señor nunca le dijo: mira, te voy a sanar para que vayas, o te voy a hacer alguien con denuedo para que vayas. El Señor le decía: ¿qué tienes en tu mano? Hoy el Señor te dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te he dado? ¿Qué don espiritual te he dado? Porque por lo menos, hermano, oraciones tenemos para darle al cuerpo de Cristo. Por lo menos en oración, servir sin que nadie sepa, pero estar apoyando en oración. Tenemos que dar. Ayúdeme a predicar ahí. Y tal vez usted lo puede escribir ahí. Ponga: tenemos que dar. Es tiempo de dar lo que el Señor nos ha dado. Entonces solo así vamos a crecer espiritualmente. Ok. Ahora acompáñeme a ver cómo nos van a medir. Apocalipsis 11, versículo 1. Dice, mire qué tremendo esto: me fue dada una caña de medir. O sea, hermano, nos van a medir. Y que nos midan es una bendición. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate. ¿Y qué vas a medir con esa caña? Mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que en él adoran. Pero mire el versículo 2, qué triste: excluye el patio que está fuera del templo. O sea, el atrio no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas lo hollarán, la santa ciudad, por 42 meses. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el Señor es: vas a medir el lugar santísimo y vas a medir el lugar santo. El atrio ni lo midas. Ok, ¿qué vas a medir del lugar santísimo y qué vas a medir del lugar santo? Vas a medir lo que esté ahí, vas a medir lo que esté en el altar, pero vas a medir a los que sirven y a los que adoran ahí. Y a los que estén en el atrio ni los midas, porque no hay necesidad. Ellos ya son entregados a las naciones. Ellos ya están entregados. Ellos ya son un punto y aparte. Pero los que están en el lugar santo y los que están en el lugar santísimo, mídelos. Entonces, viendo todo esto, hermano, alguien podría decir: qué grueso que Dios nos mida. Alguien podría decir: tengo miedo de que Dios me mida. Pero que Dios nos mida, la estatura que tengamos, es una bendición, porque hay gente que ni la van a medir. Pero vengo yo a decirle: a usted lo van a medir. Dios va a enviar al ángel, Dios va a enviar al ministro, Dios va a enviar a que nos midan para ver si ya llegamos a la estatura. A los que están en el altar, Dios los va a medir. A los que sirven, Dios los va a medir para ver si ya dieron la talla, la estatura. Ahora miremos aquí, voy rápido porque me estoy deteniendo mucho y ya se me fue el tiempo. ¿Qué nos van a medir para alcanzar la estatura? Entonces miremos las cosas que nos van a medir, porque en la Biblia aparecen situaciones las cuales serán medidas. Ahora sí, Apocalipsis 21:17. La primer medida que nos van a medir, la primer estatura que van a ver, dice: y midió su muro. Ok, aquí hay algunas cosas interesantes. Dios va a medir el muro. Dios va a medir si hay muros altos. Yo no sé si usted se recuerda cuando hablamos de la restauración del muro hace unos meses, y en el muro habían 5 torres. Entonces Dios va a medir a ver de qué tamaño está tu muro. Y el muro nos habla de vallados, pero una de las cosas que forman vallados, tal vez hay que hablar más adelante de los vallados espirituales. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se edifican? Pero esos vallados, una de las cosas que forma vallado es la oración. Entonces, en otras palabras dirían: Dios va a medir tu intercesión para ver cómo está el muro.
Dios va a medir cómo está la vigilancia que tú tienes, pero no me quiero detener en eso porque esto lo acabo de ver ahorita. Entonces sigue diciendo, y midió su muro 144 codos, según, esto es lo que me llamó la atención, medida humana, que es también de ángel. No me quiero detener a explicar por qué la medida humana es semejante a la de ángel también. Quiero detenerme y quiero sacar esa palabra que está ahí. Medida humana, diga conmigo, medida humana. Esa medida humana es lo primerito que nos van a medir. Y ahí va a ver por qué, para dónde lo llevo con la medida humana. Porque la medida humana es más o menos como el estándar que tiene que tener un humano normal. En otras palabras, hay cosas que ni siquiera los inconversos hacen, que algunos cristianos sí. Y entonces Dios dice, voy a sacar el metro y voy a comparar. Y entonces Dios saca el metro, saca la medida y dice, voy a tallar. A ver, este inconverso, vamos a ver, medida humana, medida de hombre. Vamos a ver si este cristiano supera esta medida. Esa es la medida humana que yo veo acá. Entonces Dios nos medirá como hombre. Es una medida ordinaria, es un estándar. Es como más o menos hablar de moral. Hay gente, hermano, allá afuera que es muy educada. Hay gente que ni siquiera ha aceptado a Cristo. Es muy educada, tiene buena moral, tiene buenos principios y valores, tiene palabra. Y gloria a Dios, se van a ir bien educados al infierno si no aceptan a Cristo. Porque eso no lo va a salvar. Pero qué triste es que dentro de algunos de nosotros, me incluyo, carezcamos de esa medida humana, carezcamos de los valores, carezcamos, tengamos carencia de moralidad, tengamos carencia, hermano. Yo conozco gente inconversa, conozco, hermano, gente que es mala incluso, pero cuando ve a alguien orando, se quedan así en la calle y dicen, no, cállense porque está orando. Y aquí dentro de la iglesia hay gente que cuando estamos en la alabanza, estamos en la adoración, está en la profecía, está la palabra, dentro de la iglesia hay gente que está comiendo chicle, hay gente que está platicando, hay gente que está, hermano, haciendo otras cosas, mientras aún los inconversos han respetado lo de Dios. Entonces no cumplieron el estándar normal. Qué grueso. Hermano, tenemos que ser educados. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para vivir, como Salomón se la pidió, sabiduría para vivir, ética. No estoy diciendo, no quiero acusarle, lo que estoy haciendo es exhortarlo para que digamos en el nombre de Jesús, hay cositas que hay que ajustar, hay cosas que hay que cambiar, hay que aprender a hablar, hermano. Hay que aprender a expresarse. Hay que cuidar las palabras que utilizamos. Es una medida humana. Ahora sigamos hablando un poquito más de esa medida humana. Miremos aquí Mateo 7:2. Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os medirán. Ok, dígame, ¿qué es lo que está diciendo acá? Porque este versículo está muy mal enseñado algunas veces. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen, no juzguen, no vayan a juzgar, porque la Biblia dice que con la medida con la cual midamos nos van a medir. Entonces no juzguen. Pero eso es lo que nos está diciendo, eso no lo está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo, ok, si quieren juzgar, háganlo, pero sepan que tienen que tener cuidado cómo lo van a hacer. Porque si ustedes no tienen la medida de lo que están juzgando,
entonces lo van a medir a ustedes también. Eso es lo que está diciendo acá. En otras palabras, si no tenéis la solvencia para juzgar, no lo hagas. Pero el versículo también nos da que si tenemos la solvencia, si ya vimos, ya nos revisamos primero y ya revisándonos decimos, ok, yo sí tengo esa estatura, entonces voy a juzgar. Porque la Biblia también dice que Dios va a levantar a sus jueces. Entonces la gente dice, no juzguen, porque la Biblia dice que no hay que juzgar. No, la Biblia sí dice cómo hay que juzgar. La Biblia dice que sí hay que juzgar, y también enseña cómo hay que juzgar. Un ejemplo, creo que 1 Corintios capítulo 14 dice, 1 Corintios capítulo 14 dice que hay que juzgar las profecías. Pero a ver, ahorita me va a entender esto con lo que le voy a enseñar. ¿Cómo vamos a juzgar las profecías si ni siquiera hemos profetizado nunca? Entonces viene alguien dentro del pueblo y dice, esa profecía a mí se me hace que no es de Dios. Y entonces a mí me dan ganas de preguntarle, ¿y tú profetizas? ¿Tú hablas en lenguas? Porque si no lo haces, mejor no digas nada, porque con la medida que juzguéis serás medido. Entonces aquellos que hemos profetizado, aquellos que sabemos el fluir profético cómo es, tenemos la solvencia de juzgar las profecías. Entonces usted puede juzgar y estamos hablando de la medida de hombre. Podemos juzgar cosas de moralidad, podemos juzgar, sí, amén, podemos hacerlo, pero tenemos que revisarnos primero y decir, ok, ya tengo la estatura para juzgar eso, no la tengo. Entonces, como no tengo la estatura, que alguien más juzgue. Porque si decimos que no hay que juzgar, hermano, la iglesia se va a volver un muladar y no va a haber alguien que se levante a poner orden. Por eso hay que tener la medida, alcanzar la estatura. Santo, santo. Entonces, en otras palabras, para resumirlo, juzgo conforme la medida que tengo. Conforme la medida que tengo, voy a juzgar. Imagínense, hay gente que se para a juzgar a los ministros, pero no tienen la medida, no tienen la estatura para juzgar. Le voy a contar algo y no voy a mencionar los nombres del caso, pero hace poco me enteré de una de las iglesias más grandes de aquí de Guatemala, los ancianos poniendo en disciplina al pastor. Pero ellos no tienen por qué estar poniendo en disciplina al pastor, porque no tienen la estatura, no tienen el nivel, no tienen la medida. Ahí están cometiendo un delito espiritual. Alguien con la misma medida o con una medida mayor que la de ese pastor lo tenía que haber revisado ese caso, juzgado ese caso. Yo creo que con eso estamos creo que ordenando algunas cosas, porque estamos diciendo sí hay que juzgar, pero conforme a la medida que yo tengo. Si yo no tengo la medida, no me meto acá, porque después me va a pasar lo mismo, y yo he visto que eso así ha sido. Siempre yo conozco gente que se ha puesto a juzgar y a los meses para haciendo lo mismo, o como dicen las abuelitas, o peor que lo que juzgó. Dios santo. Vámonos adelante, sigamos de este trago amargo. Mateo 23:32 dice: vosotros también. Aquí hay otra medida, mire cómo vamos. Está la medida del estándar normal. De ahí está la medida, dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres.
O sea, hay una medida. Déjeme sacar este versículo del contexto, porque usted sabe muy bien que en el contexto habla: llenen la medida de la iniquidad de sus padres. Eso está hablando ahí el contexto. Jesús le dice a los fariseos: llenen la medida de la iniquidad de sus padres, porque ellos mataron a los profetas y ahora ustedes me van a matar a mí, y ustedes al matarme a mí van a llenar la medida, entonces yo lo voy a juzgar en la gran tribulación. Eso es lo que está diciendo aquí según el contexto. Pero déjeme sacar este versículo del contexto y solo agarrar: llenen la medida de vuestros padres. O sea, hay una medida que alcanzaron nuestros padres, hablando biológicamente y hablando espiritualmente. Hay una medida que ellos han alcanzado, y entonces los hijos lo que tienen que hacer es llenar e ir más allá de donde los padres llegaron. Yo le vengo a hablar a los jóvenes. Ese punto es más que todo para la juventud, para los jóvenes que me están viendo. Usted tiene que llegar más allá de donde llegaron sus padres. Usted tiene que sobrepasar el límite de donde ellos llegaron. Si ellos, hermanos, no tuvieron casa propia, usted tiene que llegar a alcanzar eso. Si ellos no tuvieron, hermano, una vida próspera y bendecida, usted tiene que alcanzar eso. Y más allá, y así va a ser en el nombre de Jesús, porque usted tiene a Cristo y todo lo puede en Cristo, ¿verdad? Ahora, eso es en el ámbito material, pero ahora hablemos de lo espiritual. Usted tiene que sobrepasar la medida de sus padres espiritualmente. En 1 Reyes capítulo 19, cuando Elías estaba, hermano, Elías estaba agobiado, Elías estaba en depresión, y la expresión que dijo Elías fue: no soy mejor que mis padres. Eso se puede interpretar de dos maneras. Número uno, la primera interpretación es: los padres de Elías eran tan malos que él no pudo superar eso. Y la otra interpretación es: los padres de Elías eran tan tremendos que Elías dijo, cuando Elías fue amedrentado, dijo: wow, no pude llegar a ser mejor que mis padres por esto. Los padres tienen que apoyar a sus hijos. Y algo que tiene que saber el padre de familia, y también no solo el padre de familia, sino un padre espiritual, una madre espiritual, algo que tiene que generar en su corazón, es que si ellos comenzaron en una carretera, hermano, de, ¿cómo le llaman?, de terracería, ellos tienen que preparar el camino. Tienen que asfaltar el camino para que los que van atrás ya pasen asfaltado. Y los que van asfaltando, los que ya pasan en camino asfaltado, tienen que empezar a hacer la autopista. Y ahí un freeway. De ahí, hermano, llegar a perfeccionar la historia generacional. Hay muchos errores que cometen los padres espirituales, y es decirle a sus hijos espirituales: a mí me costó el ministerio, a mí me sudó, yo pasé esto. Sí, pero ¿por qué al otro le tiene que costar lo mismo? Es como perder el tiempo. La obra tiene que ir como la luz de la aurora. Así como yo escuché a un apóstol una vez decir: el 100 de Elías llegó a ser el 0 de Eliseo. Así tiene que ser en nuestra vida, que el 100 de nuestro padre y de nuestra madre espiritual llegue a ser nuestro 0, y que de ahí, hermano, volvamos y superemos la medida. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, número 2, debemos pasar la estatura que tuvieron nuestros padres. Miremos el número 3. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, en otras palabras, no se crean lo que no son, pero lo que sí son, créanlo. Porque hay un tipo de gente que se minimiza y dice que en su interior sabe lo que es, pero se humilla a sí mismo. Una cosa es ser humilde y otra cosa es humillarse. Hay gente que, hermano,
se humilla con tal de querer ser humilde, es una falsa humildad. Hay que ser humildes, hay que ser mansos, pero hay que saber lo que somos. Y nosotros tenemos un valor espiritualmente, porque solo con que hayan derramado la sangre de un Dios y de un rey por nosotros, tenemos un valor extraordinario. Entonces, mire pues, no tenga alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Ahí está. Pero mire, ¿cómo debe de pensar? Conforme a la medida de fe. ¿Qué nos van a medir? Ya vimos que hay varias medidas. De primero nos van a medir como hombres, cómo somos en el trato con nuestros semejantes. ¿Superamos al mundo? ¿Somos mejor que los del mundo? ¿O hay que seguir trabajando? Esa es la primera medida. La segunda medida es, ok, nuestros padres alcanzaron algo, ahora nosotros tenemos que ir más allá. La medida de nuestros padres. Y número 3, medida de fe. ¿Cómo estamos en la medida de fe? Dios en la preexistencia nos dio una medida de fe. En el original esta palabra medida es la palabra metrón, como un metro, como agarrar un metro y medir. ¿Cómo está tu medida de fe? Y esa medida de fe yo le he hablado aquí. La medida de fe que nos dan desde la preexistencia es lo que vamos a utilizar para venir a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra por el cual nos envió. Entonces tú tienes una medida de fe, yo tengo una medida de fe diferente a la tuya. Y entonces esa medida de fe me va a servir a mí para cumplir mi propósito. Y la medida de fe que tú tienes puede hacer que sea menos o sea más, dependiendo de lo que Dios te llamó a hacer. Te va a servir para cumplir tu propósito. Pero también hay una medida de fe corporativa, así se le llama, la fe corporativa. Esa fe corporativa es cuando la Biblia dice que uno echa fuera a 1000 y 2 echa fuera a 10,000. No dice a 2,000, porque ahí estaría igual. Potencializa, ok. Entonces la fe corporativa es unir nuestras fe, unirlas para sobrepasar el límite. Entonces ya no cumplimos nada más mi propósito, sino cumplimos el propósito corporativo de Dios. Esta congregación aquí en Peniel, Dios la levantó con un propósito, pero no podemos alcanzar el propósito por el cual Dios levantó a la iglesia solo con la fe del pastor, sino que tienen que unirse toda la fe de los hombres de Dios que va a enviar. Si no uniéramos nuestras fe, hermano, saber ni dónde estaríamos. Entonces es tiempo de que Dios va a medir la fe, va a empezar a medir la fe. ¿Y cómo se mide la fe? A ver, ¿cómo se mide la fe? Sí, no me puede contestar, va, obviamente. Se me había olvidado. ¿Cómo se mide la fe? Por las obras. ¿Cómo veo si tengo fe? ¿Cómo veo si mi medida de fe está sana? Es por las obras que hago. Cuando mire a una persona, hermano, estancada, ya satisfecho con lo que logró, empezó a menguar la fe. Pero cuando usted ve a una persona que empezó a trabajar, empezó a dar, le empezó a dar y a dar y a dar, es porque está aumentando su nivel de fe y Dios lo está llevando a una nueva dimensión. Ok, vamos rápido, ahorita sí ya se me fue el tiempo. Entonces, número 3, nos van a medir la estatura de nuestra fe. Segunda de Corintios 10:13, otra medida. Pero esta versión me gusta cómo lo dice. Dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. O sea, como que sí nos dan una medida de gloria. Y hay gente que se vanagloria. Eso es ya sobrepasar el límite de la medida de gloria que Dios nos dio. Pero sigue diciendo: sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Me llamó la atención esta palabra regla por dos cosas.
regla, dando como a entender una ley, sino conforme a la ley que Dios nos ha dado por medida. O sea, cada quien tiene una medida de ley. Cada quien tiene una medida de ley. Hay cada quien, yo no sé si usted ha escuchado el dicho, que Dios a veces da cuerda. A algunos les da cuerda por su medida, por la medida que ellos tienen. Y hay otros que Dios les tiene la cuerda muy así. Se quieren ir y Dios les pega el jalón de una vez, rápido. Yo no sé qué prefiere usted, pero yo prefiero ser el que Dios le pega el jalón rápido. En algunas cosas, hermano, Dios me ha pegado el jalón rápido, pero en otras Dios empieza como que cuerda. Démosle medida, démosle más medida, a ver hasta dónde llega. Eso es una ley. Usted y yo tenemos una ley diferente. Por eso la Biblia habla de la ley del Espíritu. La Biblia habla de la ley de la libertad. Cada quien tiene una ley diferente. El Espíritu se la va diciendo conforme uno va creciendo. Por ejemplo, déjeme, ¿cómo le digo esto? Hay una ley, ya voy a botar esto. Imagínense, hay cosas que Dios nos pide. Hay cosas que Dios nos dice. No sé si usted me va a creer, pero a los que les ha pasado me van a creer. Hay cosas que a veces Dios nos dice, hasta con nuestra comida. Dios nos dice, no tomes tal cosa. Pero ya no es algo de un criterio humano, sino que ya es Dios diciéndole a uno, no tomes tal bebida. Y vemos que otra gente, Dios no le dice nada. Entonces uno va entendiendo por qué. Y uno se empieza a preguntar. Y entonces hay gente que Dios le pide cosas que son lícitas. Déjenme poner un ejemplo. Números capítulo 6, creo yo. La ley del nazareato. Dice que el que era llamado a ser nazareo se tenía que dejar crecer el pelo sin cortárselo, y la barba y todo sin cortárselo. Entonces uno dice, ok, Dios les está pidiendo a ellos que se dejen crecer el pelo, pero otros sí se lo podían cortar. Pero los nazareos, si se dejaban de crecer el pelo, le quitaban su consagración. Sansón, hermano, tenía una medida diferente a la de los demás. Dios le había puesto, hermano, leyes, todo, hermano, hasta, no sé si me voy a meter a clavos, mejor no lo digo, porque si no le voy a dar cuerda a otros. Pero Sansón no podía ni siquiera estar en el lugar donde habían uvas, porque Dios le dijo, eres nazareo, no puedes tomar vino, no puedes estar cerca donde hay uvas, no puedes cortarte el pelo, tienes que consagrarte. Dios le pidió cosas que a otros no le pedían. Entonces había una ley personal, que esa la pone el Espíritu. A veces Dios se dice, aquel que se vaya de viaje, todo lo que quiera, tú te quedas aquí ahorita. Y entonces el otro quiere irse, y el otro anda recogiendo todo el mundo, y el otro está aquí. Y entonces Dios le tiene una ley, porque Dios sabe lo que puede pasar. Entonces Dios por eso nos pone leyes diferentes a los demás. En otras palabras, cada quien tiene una regla. Imagínese una regla. Tal vez mi regla, hermano, es de este tamaño y la suya es de este tamaño, así. Una regla normal de estudiante, y la mía es, ¿cómo se le llaman a aquella regla? Las TEBA. Las grandes, hermano. Todos tenemos una regla diferente. Entonces esta medida, cada quien tiene una regla diferente, y nos medirán conforme a nuestro diseño. Conforme a tu diseño te van a medir. Si te diseñaron para cosas grandes, si te diseñaron, hermano, para vivir en la presencia de Dios, si te diseñaron para estar cerca de Dios, te van a dar una medida mayor, una medida grande a comparación de otros. Y entonces por eso mucha gente dice, ¿por qué esto no me sale bien? ¿Por qué Dios no me deja hacer esto? ¿Por qué Dios no me permite? Porque tienes un diseño superior.
Y tienes que llenar la medida, la estatura. ¿Cómo digo esto para no dañar a los que me escuchan? Usted no se ha puesto a pensar por qué nos pusieron en Ministerios Ebenecer. ¿Por qué no nos pusieron en otros ministerios que ciertamente son bendecidos? En otros ministerios, hermano, yo no sé si usted sabía, pero en otros ministerios hay profecía, hay palabra revelada, hay avivamientos de alabanza, hay sanidades, hay milagros. Amén, gloria a Dios. A nosotros también Dios nos dio lo nuestro. Pero ¿por qué nos pusieron aquí? ¿Por qué Ministerios Ebenecer tiene una medida? ¿Por qué el apóstol que nos cubre, bendito hombre de Dios, tiene una medida así bien apretada para los que están en el ministerio? ¿Y por qué en otros ministerios, si yo le contara, se me vino a la mente uno que hasta los pastores pueden tomar? ¿Y por qué en otros ministerios? ¿Por qué en otros ministerios pueden subir con gorra los de la alabanza? ¿Por qué en otros ministerios pueden subir con pantalones rotos? ¿Y por qué en Ministerios Ebenecer todo es así? Y hasta nos miden qué coros cantamos apostólicamente. Y a algunos no les gusta, pero es porque Dios nos ha dado, hermano, un nivel superior. Por eso Dios nos exige más consagración. Santo. Efesios 4:7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Dios te dio un don, ese don tiene una medida a dónde llegar. Hay gente que no ha desarrollado su don. El don, en otras palabras, está enano. Sí, no estoy hablando de los doncitos casados ya, que son enanitos, no. Estoy hablando del don espiritual. Hay gente que Dios la usa. Yo me he dado cuenta, hermano, yo me he dado cuenta que a veces se levanta alguien a profetizar y uno dice, esa palabra sí es del Señor, pero le falta esa profecía. Le falta llegar al estándar, le falta llegar a la medida. Voy a poner un ejemplo más material. Hay quienes Dios les dio el don de cantar, pero tienen que llevar ese don a una medida, a un nivel. Hay quienes Dios les dio el don de tocar un instrumento, de tocar el piano, de tocar el bajo, de tocar la batería, y están como empezaron. Tienes que crecer la medida del don que Dios te dio. Tienes que hacer, hermano, que alcanzar la estatura del llamado que Dios te dio. Yo me doy cuenta, otra vez volvamos con las profecías. Hay profecías, hermano, hay quienes profetizan, y cuando profetizan, sí es de parte de Dios el mensaje, pero no impacta. No impacta. Pero se levanta otro a profetizar y solo con que diga así dice el Señor, como que toda la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque el don creció, el don se desarrolló. Y el don, una de las cosas que tiene el don, que se desarrolla conforme la práctica. Ok, vamos ahorita sí, ya solo le leo porque ya. Efesios 4:16. De quien vosotros todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión con las coyunturas, cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ok, lo que yo logro ver en ese verso es que cada miembro del cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, tiene una medida. Por ejemplo, los dedos de la mano tienen su medida. Hay unos que tienen, hermano, malos los dedos, ¿verdad? El dedo meñique está hasta aquí, y este dedo está por aquí. O hay otros que, bueno, eso es cuestión de cómo Dios creó y la genética de los padres, ¿verdad? Pero espiritualmente
Imagínese usted, los cinco ministerios, la mano de Dios, estos tienen su medida. Y el más pequeño de todos, ¿cuál es? ¿Qué ministerio podría ser? El maestro. Imagínese usted a un maestro queriendo sobresalir como un evangelista. No está acorde a su medida. El maestro es para discipular. El maestro es para abrir el entendimiento. Imagínense que se pare un maestro en una campaña evangelística a hablar un mensaje profundo. La gente se le va a convertir, sí se le va a convertir, porque no entendió nada. Va a decir, es tanto que no entiendo que mejor digo que sí. Un maestro. Pero el evangelista está diseñado para exhibirse incluso al mundo. El evangelista está diseñado, su medida es a las multitudes, a la calle. Imagínense que se pare un maestro a enseñar en la calle, hermano. Está teniendo una medida que no. Imagínense un evangelista queriendo evangelizar a los discípulos. A los discípulos no los va a evangelizar, les va a impartir el fluir evangelístico. Espero no estar confundiendo, porque sí puede ministrar un evangelista a la iglesia y equiparlo, pero su función es a la calle, su función es a las almas perdidas. Entonces el cuerpo tiene una medida. Imagínense un ojo del tamaño de una mano en el cuerpo. Imagínense una boca del tamaño de un pie. Pues suena chistoso. Todo tiene su medida en el cuerpo de Cristo. Hay muchos que quieren sobresalir, sobrepasando las medidas de otros. No, todos tienen su medida. Ok, continuemos. Salmo 104:19. Termino con esto. Él hizo la luna para medir las estaciones. En otras palabras, la palabra estaciones en otras versiones dice tiempos. El sol conoce el lugar de su ocaso. Dios hizo la luna para medir los tiempos. Entonces, ¿qué hay que medir? Los tiempos. Los tiempos están medidos. O sea, ahorita tengo medido el tiempo. Ya me faltan 6 minutos para terminar. Hay una medida de tiempo. Ahora apliquémoslo a lo espiritual. Hay un tiempo medido de parte de Dios para ti. Y ¿sabe qué? Eso es especial, eso es glorioso saberlo, porque puede hacer, hermano, que usted esté pasando prueba, puede hacer que usted esté pasando, hermano, desierto, pero Dios dice, hay una medida para esa prueba, hay una medida de tiempo. No tienes que sobrepasar ese tiempo límite. Hay una medida. Dios dijo, tanto tiempo va a ser de prueba, no va a ser más. Así que en el nombre de Jesús, Dios establece una medida de tiempo. Dios establece una medida de tiempo ministerial. Dios establece una medida de tiempo en cada iglesia. Hay iglesias que tienen, hermano, 20 años y a los 20 años empezaron a crecer y crecieron lo que no crecieron en esos 20, a partir de los 20. Y hay otras iglesias, hermano, que tienen 5 años y ya tienen un montón. Pero cada quien tiene su medida de tiempo. Que no se frustre tu corazón porque puedas decir, no, aquel, miren la edad que tiene y ya tiene más de lo que yo quiero llegar a ser. No te preocupes, no importa. Dios tiene una medida y vas a lograrlo. No importa cuánto te cueste, lo vas a lograr, porque hay una medida de tiempo. Dios sabe por qué. Ayúdenme a ministrar, no sé si me pueden ayudar. Juan 3:34. ¿Cómo hacemos para alcanzar la medida? Dando, dijimos, pero ahora mire Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da. Dios le pone medida a todo, pero hay algo que no le pone medida, y es al espíritu, porque Dios no da el espíritu por medida. Entonces, yo logro entender aquí que Dios te da su espíritu sin medida para que alcances la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso tenemos que venirnos a llenar del espíritu, hermano.
tenemos, cada vez que usted venga presencialmente a la iglesia, busque llenarse del Espíritu, porque del Espíritu no hay medida, no hay límite. Venga con la expectativa y diga: en el nombre de Jesús, Espíritu, lléname. Y el Espíritu nunca te va a decir: ya estás suficientemente lleno para no darte más. Nunca te va a decir así Dios. Dios te va a decir: ¿Quieres ser más lleno? Ok, abramos espacio para que sea más lleno de mí. Y cuando ese espacio se llene, Dios va a decir: ok, ya se llenó, ¿quieres todavía más? Y tú digas: sí, quiero más. Entonces Dios dice: creemos más espacio en Él. Y entonces vas a ir creciendo, vas a ir aumentando, te vas a ir desarrollando. En el nombre de Jesús. Hay que alcanzar la medida. Hay que llegar a la talla, a la estatura. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque tú has permitido que los que están conectados recibieran este mensaje, y los que lo van a ver después también. Te pido, Dios mío, que nos des tu Espíritu sin medida. Danos tu Espíritu Santo rebosando, de tal manera que podamos decirle: créanos espacio para ser más llenos. Yo no sé si usted le puede decir en ese momento: Espíritu Santo, lléname, 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 Señor. Conforme a tu necesidad, el Espíritu te va a llenar. Hay gente que dice: no, se abrumó con tanto. No te abrumes. Anhélale más, anhélale más. Viniste el domingo, te llenaste, pero necesitas más. Dile: Espíritu, dame más, lléname más, lléname más. Llénanos para poder alcanzar la estatura. Danos sin medida para poder alcanzar la medida del Señor, de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que nos están viendo. Bendice a los hermanos que nos están sintonizando. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por bendecirnos y edificarnos, Señor. Antes de orar, yo quiero hacer una oración por aquellas personas que están pensando vacunarse. Quiero orar para enviarlos. Hágalo. Si usted tiene la posibilidad, hágalo. Yo voy a orar ahorita en el nombre de Jesús para que se vayan a vacunar los que se tengan que ir, los que tienen la posibilidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por tu pueblo, y te pido, Señor, por aquellos que tienen la posibilidad, que tienen el acceso, Señor, para vacunarse y han decidido hacerlo. Te pido en el nombre de Jesús, los enviamos. Que no haya ningún efecto secundario, que todo esté tranquilo, que todo esté en paz. En el nombre de Jesús, ábrenos la puerta para poder hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias. No más queda